Es un privilegio que estén con nosotros acompañándonos en este tiempo donde leemos la palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento de la Biblia. Nuestra cita bíblica es la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hemos escuchado 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 20, la marca del ministerio del apóstol Pablo. Antes de comenzar el desarrollo, le voy a pedir a nuestro amigo y hermano pastor Gustavo que esté orando para justamente analizar cada uno de los versículos de este día. Muy bien, amados hermanos, oremos al Señor. Padre amado, gracias por el privilegio que tenemos en esta noche de estudiar tu bendita palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu nos dirija de principio a fin, nos dé el discernimiento, entendimiento y sabiduría para poder aprender más de ti
Señor, y poner en práctica todo lo que aprendamos, Señor. Bendice a tu siervo que traerá el estudio, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. Leamos nuevamente el texto desde el 1 hasta el 2 de 1 Tesalonicenses 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra vista a vosotros no resulta vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. En base de los textos bíblicos leídos, el apóstol Pablo defendió su carácter y ministerio ante los tesalonicenses. Esto no quiere decir que el apóstol le estaba dando una crisis de inseguridad o estaba en la depre, como se suele decir hoy, nada que ver, sino era por la cantidad de enemigos que tenía en esa ciudad e inclusive de otros lugares. Inclusive la visita del apóstol Pablo en Tesalónica no era por casualidad, sino en la voluntad de Dios. No nos olvidemos las veces que el Espíritu Santo prohíbe visitar varias regiones o ciudades, como nos dice este siguiente texto. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciara el Evangelio. Esto está en Hechos 16, 6 al 10. También tenemos como referencia Hechos 17, 5 al 6. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolo, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Cuando los judíos de Tesalónica, estos en el verso 13 de Hechos 17, como referencia a lo que estamos viendo, supieron que también en Berea era anunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Los judíos sinceramente estaban con una fija en Pablo, ¿no? Querían estropear todo. Esta autorrevelación no se hace porque los propios creyentes tesalonicenses sospecharan o tuvieran dudas acerca de la misión del apóstol Pablo. Estaba respondiendo a los ataques incidentes que hacen los traficantes de escándalos fuera de la iglesia debido a su odio hacia él. Así nos dice Berkeley. Hechos 16, 23, 24, después de haber azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual recibieron este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Registra, así nos dice Spurgeon, registra un azote público y tener los pies en su cepo mientras estaban confiados en la prisión interior de la ciudad. Semejante flagelación romana no era un asunto fácil, fue una experiencia que no se olvidaba. También a referente de esto nos dice Heber, la palabra traducida conflicto, agon, en griego, contiene una metáfora extraída de los juegos atléticos o de la arena.
significa el lugar de contienda y luego de contienda misma una carrera, una lucha, una batalla. Un conflicto así siempre implica un esfuerzo intenso y un esfuerzo extenuante y persistente para superar a la oposición decidida o al atacante peligroso. El enfático llamado del apóstol Pablo a Tesalonicenses a testificar logró dos cosas, dice Morris. En primer lugar, mostró su confianza en ellos. No tenía miedo de que sucumbiera a la propagación que se le presentaba. En segundo lugar, demostró que todos los hechos requeridos para su reivindicación era hecho de conocimiento público. Proviene de dos palabras que significa literalmente todo discurso. Denota el estado de ánimo en el que la palabra fluye libremente, la actitud de sentir como en casa sin sensación de estrés o tensión. Esta actitud incluye tanto audacia como confianza, dice Morris en los versículos de comentario que hemos leído. Sabemos, dice Juan Calvino, que la indignidad y la persecución, debilidad de hechos destruyen por completo la mente de los hombres. Por lo tanto, fue obra de Dios que, aunque Pablo había sufrido varias desgracias e indignaciones, no pareció afectar y no dudó en el lanzamiento de un asalto contra una ciudad grande y rica con el propósito de llevar cautivo a su pueblo, a Cristo. Ahora leamos el verso 3 al 5 de 1 Tesalonicenses 2. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestro corazón, porque nunca usamos de palabra lisonjeada, como sabéis, ni cubrimos avaricia, Dios es testigo. La pureza del mensaje que entregaba el apóstol Pablo era evidente que no tenía engaño ni inmundicia en su ministerio que estaba en curso en ese momento. En su tiempo, la religión estaba en constante codicia y ganancia hacia el apóstol Pablo. Hoy sucede con cada uno de nosotros de la misma manera, los que nos ven. No olvidemos que Tesalónica estaba en la vía de Egnacia, que iba de este a oeste a través de Macedonia, un puerto importante, vía ignaciana, en el comercio, cultura y en el mundo actual de esa época, ¿no? No olvidemos que creían en el panteón de Apolo, Atenea, estos dioses de Dionisis, Anubis, Sarabis y Hércules, nativa de los griegos, donde su cultura era el sexo y la bebida, sumado a los ídolos del Imperio Romano. Hoy existe todo esto y de otra manera ha invadido cuando el pueblo de Dios está ocioso, esclavizados en el trabajo, frente a los celulares y pendiente de ellos en todo tiempo y lugar. Probablemente nunca ha habido tanta variedad de culturas religiosas y sistemas filosóficos como los días del apóstol Pablo. Hombres santos de todos los credos y países, filosofías populares, magos, astrólogos, chiflados, los sinceros y los no sinceros, dice Neil en citación con Morris, los estafadores de esos tiempos, que empujaban y aclamaban por la atención de los creyentes y los escépticos. La verdadera gracia es de la naturaleza más masculina, destinataria y noble, y no remite nada de su diligencia, dice en su comentario Trump, ya sea por miedo a fruncir el seno o por la esperanza de una recompensa.
Juan Calvino nos dice, referente a estos textos bíblicos que hemos leído, donde domina la codicia y la ambición, surgen innumerables corrupciones y todo el hombre se vuelve vanidad. Estas son las dos fuentes de las que surgen la corrupción de todo el ministerio. Escuchen esto, ustedes que predican el Evangelio, ¿podéis llevar a Dios como testigo de que la predicación no tenéis otro fin a la vista por vuestro ministerio? Nos dice Clark en su comentario, que su gloria en la salvación de las almas, o entráis en el sacerdocio por una bocada de pan o por lo que omiten o impiamente se llaman un beneficio. ¿Es Dios testigo de que en todas estas cosas no tenéis mando de codicia? Pero hay de eso, dice Clark en su comentario. Hombres entran en el trabajo por el salario, no conocen a Cristo. ¿Y cómo podrán predicarlo?, dice Clark en su comentario referente a los textos que hemos leído. Veamos ahora los textos del 6 al 7. Ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. No buscamos el honor, la alta estima o el aplauso de los hombres. No lo buscamos en la inclinación interna de nuestros pensamientos y en los estudios de nuestra mente, ni en el curso externo de nuestro ministerio y conversación para formarlo a fin de obedecer la gloria de los hombres, aunque los hombres les debían honor y alta estima, no lo buscaron. El honor es quien sigue a los hombres nos lo siguen, dice Paul en su comentario. El apóstol Pablo estaba en Tesalónica para brindar algo, no para sacarle. De la misma forma ocurre hoy en las congregaciones y en los apóstoles. Nos dejó plasmado para que oremos, para que esto no suceda. Cada hermano líder que forma parte de nuestra grey es parte que suma y darle forma como Dios lo quiere y desea. Cada mensaje o estudio bíblico es dar aquello que por medio del Espíritu Santo exponemos para mutuo alimento espiritual, para que nuestra vida cotidiana sea la luz de su palabra cada día. El verso 8 hasta el verso 9, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, dice el apóstol Pablo, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermano, de vuestros trabajos y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo tiene antecedentes policiales, diría Berkeley, y por tanto no es digno de confianza. Pero el verso 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Aquí Berkeley lo que nos hace es una estadística de estos versículos, y nos pone como Pablo se engaña, y también vemos la respuesta en el versículo 3, porque nuestra exhortación no precedió de errores. Tercero, el ministro de Pablo como ministro y apóstol se basa en motivos impuros. También está la respuesta en el versículo 3, ni de impurezas. Pablo engaña deliberadamente a los demás, y nos responde el verso 3 también, ni fue por engaño. Pablo predica para agradar a los demás, no a Dios, nada que ver. El verso 4 nos responde, no como para agradar a los hombres. Pablo está en el ministerio como mercenario para sacar de él lo material que pueda, dice Berkeley en su versículo 5, que nos responde, Dios es testigo, y salta al 9, os predicamos el Evangelio de Dios.
Pablo solo quiere la gloria personal, nada que ver. Hoy vemos muchos actores que son así, que se tildan de pastores. En el verso 6 nos responde el propio apóstol Pablo: ni buscamos la gloria de los hombres. Pablo es algo así como un dictador. El verso 7 nos dice: antes fuimos tiernos entre vosotros. Así hace ese comentario Berkeley, exponiendo sus textos bíblicos, lo que nos dejó el apóstol Pablo. Veamos el verso 10 al 12 de 1 Tesalonicenses capítulo 2. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santo, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Desde el comentario de Berkeley, haciendo un pantallazo desde el versículo 1 hasta el 12, por debajo de la supervisión de este pasaje, se deriva el correr de la columna que divulga los oponentes de Pablo en Tesalónica. Primero, el versículo 2 se refiere al encarcelamiento y malos tratos de lo que Pablo había sido objeto en Filipos, Hechos 16:40 como referencia. Sin duda había algunos en Tesalónica que decían que Pablo estaba fichado por la policía, que no era más que un delincuente que iba huyendo de la justicia, que estaba claro que no se le debería dar crédito. Una mente realmente maligna lo tergiversaba todo para producir una calumnia. 2. Tras el versículo 3 hay no menos de 3 acusaciones. Se dice que la predicación de Pablo era una pura fantasía. Una persona realmente original siempre corre el riesgo que le toma por loco. Festo creyó que Pablo estaba loco algo más adelante. Como referencias, Hechos 26-24, hubo un tiempo cuando la pariente de Jesús llegaron a tratar de llevarse a casa porque creían que se había vuelto loco, Marcos 3:21. Los estándares cristianos pueden ser tan diferentes de los del mundo que el que los ciega con una mente sencilla y un entusiasmo ardiente puede parecerles a otras personas que están mal de la cabeza. B. Se decía que la predicación del apóstol Pablo procedía de motivos impuros. La palabra que se usa para impureza es acatararsia. Tiene muchas veces que ver con la impureza sexual. Los cristianos tenían una costumbre que los paganos malinterpretaban a menudo intencionalmente el beso de la paz, el oscuro santo, allí en 1 Tesalonicenses 5:26. Cuando los cristianos hablaban de su fiesta del amor y del beso de la paz, no le era fácil, una mente sucia, leer esa frase, lo que no contenía. Se decía que la predicación del apóstol Pablo, como punto 3, estaba encaminado astutamente a engañar a la gente. Los protagonistas estaban mal informados. El versículo 4 indica que acusaban a Pablo de buscar la probabilidad de gente en vez de Dios. Probablemente aquello surgía de hecho de que predicaban la libre voluntad del Evangelio y la gracia frente a la esclavitud, del legalismo. Siempre había personas que no creían que son religiosos a menos que sean desagradecidos, y cualquiera que predique el Evangelio del gozo encontrará calumniadores, que es exactamente lo que sucedió con Jesús y con el apóstol Pablo. Como cuarto lugar, los versículos 5 y 9 indican que había algunos que decían que el apóstol Pablo estaba metido en el negocio de la predicación, por lo que pudieron indicar lo que se predicaba por dinero. Lo malo es que la iglesia primitiva
había quienes trataban de sacarle partido a su cristiandad. El primer libro de orden eclesiástico se llamaba la Didaje o la Doctrina de los 12 Apóstoles, donde se daban algunas instrucciones iluminatorias. El apóstol Pablo le dejaba a esto acusaciones según los prestigios de algunas, según el punto 5, y el constante peligro del predicador, el hacer el aldar de la voz. Allí en 1 Tesalonicenses 1:5 hay algo sugestivo. Pablo no dice yo llegué a vosotros, sino nuestro evangelio llegó a vosotros. El hombre se perdía en el mensaje. El versículo 7 nos dice Berkeley en su comentario como puntos 5 y 6, indica que Pablo el apóstol le acusaba de ser un dictador. Su gentileza era la de un padre prudente, su amor sabía ser firme para él. El amor cristiano no era una sensibilidad blanqueada, sabía que las personas necesitaban disciplina, no para castigarlos, sino para bien de sus almas, decía Berkeley. Ahora leamos los versículos 13 hasta el 16. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de lo de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se ponen a todos los hombres, impidiendo hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La fe cristiana no había traído tranquilidad a los de las tesalonicenses, sino problema, dice Berkeley. Su recién descubrimiento, lealtad, lo había sumido en persecuciones. El método que usaba el apóstol Pablo para animarlos es muy interesante. En realidad, equivale a decirle, hermanos, sigamos el camino que transitamos con los santos. Su persecución era una garantía de honor que los incluía en los regímenes del ejército de Cristo. Pero lo más interesante de este pasaje está en aquellos que hemos leído del 15 y 16. El apóstol Pablo traza una especie de catálogo de errores y pecados de los judíos. Primero, mataron al Señor Jesús y a los profetas. Cuando llegaban a ellos los mensajes de Dios, los eliminaba. Uno de los hechos lúgubres en el relato evangélico era la intensidad con que los responsables de los judíos trataron de deshacerse de Jesús antes de que pudiera traerles más perjuicio. Pero nunca se han anulado un mensaje matando al mensajero que lo comunicaba. Se cuenta de un misionero que se dirigió a una tribu primitiva que tenía que hacer uso de los métodos primitivos para comunicar el evangelio. Así es que pintó un cartel en que se representaba el progreso del cielo de un hombre que había aceptado a Cristo y el descenso al infierno de otro que le había rechazado. El mensaje inquietó a la tribu, no quería que fueran verdad, así es que quemaron el cartel y a partir de entonces creyeron que ya no tenía problema. Uno puede regresarse a escuchar el mensaje de Jesús, pero no puede eliminarlo de la estructura del universo. Como segundo punto, dice Berkeley, persiguieron a los cristianos. Aunque ellos mismos se negaban a aceptar el mensaje de Cristo, podríamos haber dejado que otros lo escucharan y aceptaran si querían. Hay que recordar siempre que hay más de una manera de llegar al cielo y que hay que guardarse de la intolerancia. Tercer punto,
no trataban de hacer la voluntad de Dios. El problema de la Iglesia ha sido muchas veces que se ha aferrado a una religión hecha por el hombre en lugar de aceptar la fe de Dios dada. Lo que las personas se han preguntado muchas veces, ¿qué es lo que creo yo? En lugar de ¿qué es lo que Dios dice? Lo que importa no es nuestra lógica de hormigas, sino la revelación de Dios. Como cuarto punto, estaban en contra de todos los hombres, nos dice en su comentario Berkeley. En el mundo antiguo se acusaba de hechos a los judíos de ser enemigos de la raza humana. Su pecado capital era la arrogancia. Se consideraban el pueblo escogido, y sin duda lo eran, pero se consideraban elegidos para un privilegio y no para un servicio. Su ilusión era aquella un día en que el mundo entero estaría a su servicio, no que eran ellos los que debían servir al mundo. Los que no piensan más que en su derecho y privilegio siempre estarán en contra de todo, y el mundo, y lo que es todavía más serio, en contra de Dios. Como quinto lugar, nos dice Berkeley, querían reservar la invitación del amor de Dios para ellos solo, y no querían que los gentiles tuvieran parte de su gracia. Hay algo fundamental erróneo en una religión que le cierra la puerta a los demás. Si amamos de veras a Dios, ese amor debe despertar hacia nuestro semejante, lejos de querer monopolizar los privilegios. Nos consumirá la pasión por compartirlo, dice Berkeley. Ahora leamos los versículos finales para llegar en la misma, versos 17 al 20. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos como mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos torbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corazón de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y honor, dice el apóstol Pablo en estos versículos, llegando al final. Alguien ha dicho en 1 Tesalonicenses, es un clásico de la amistad. Y aquí tenemos un pasaje que resume el profundo afecto del apóstol Pablo hacia sus amigos, dice Berkeley. A pesar de la distancia, sobre todo en el tiempo, todavía podemos sentir los latidos de amor en esta frase. El apóstol Pablo usa dos ilustraciones interesantes en el pasaje que nos ocupa. Primero dice que Satanás los bloqueó el camino cuando quería ir a Tesalónica. La palabra que usa enkoptein es el término técnico para poner un bloque en medio de la carretera para impedir el paso de una expedición. La labor de Satanás consiste en poner obstáculos en el camino del cristiano y la nuestra debe ser vencerlos. En segundo lugar, dice que los tesalonicenses eran su corona. En griego hay dos palabras para corona, una es diadema, que se usa casi exclusivamente refiriéndose a la corona real, la otra es stéphanos, que se utiliza casi exclusivamente para designar la corona del vencedor en alguna condición deportiva. Estéfanos es la palabra que usa aquí el apóstol Pablo. El único premio que apreciaba realmente en la vida era venir y ver sus convertidos de acuerdo con el Evangelio. W. M. MacGregor solía citar el dicho de Juan cuando estaba pensando en los estudiantes a los que habían de dar clase. No puedo yo tener un gozo mayor que el de oír que mis chicos siguen la verdad. 3 Juan 4. Pablo también, el apóstol, había dicho amén a eso. La gloria de cualquier maestro está en sus alumnos, y si llegara el día en que él dejara atrás en sabiduría, su gloria sería mayor, la mayor gloria de una persona.
está en las que haya puesto o ayudado en el camino de Cristo, dice Berkeley, en este final de lo que hemos visto en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 20, que hemos visto lo que es el ministerio del apóstol Pablo, resumido en un capítulo, la marca que él dejó. Antes de irnos, hermanos, les invito a terminar en oración. Señor, te damos gracias por una noche más estudiando tu Escritura. Gracias por este momento, gracias porque hemos podido abrir tu palabra, pero también, Señor, te pedimos que tú estés obrando en cada uno de nosotros, poniendo por práctica lo que el apóstol Pablo nos ha dejado. Oh Señor, te pedimos que suplas cada necesidad de nuestras vidas, tanto espiritual como física, y también, Señor, de aquellos hermanos que no han podido participar de este estudio, que tú estés supliendo también las necesidades. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor amado. Amén. Bendiciones, hermanos, a todos. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa. Visítanos en iglesiareformadaui.com. Para más información, info@iglesiareformadaui.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 48 43. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo, Pastor Daniel Batista.